A continuación veremos cómo construir la curva de Conti. Para construir la curva de Conti vamos a partir de la curva de volúmenes abatidos que obtuvimos en el trabajo práctico anterior, verificando que la curva se inicie en el tiempo acumulado 0 y volumen abatido 0 y que los cálculos estén correctamente realizados de tal manera que en el tiempo acumulado final también llegue al valor 0 de volumen. Esto es solamente un conjunto de datos de ejemplo, pero lo mismo debe ocurrir con los valores que ustedes tienen. Lo primero que vamos a tratar de hacer es dibujar esta curva dentro de AutoCAD para poder hacer el procesamiento digital de los datos. Para ello necesitamos construir una lista de valores o de pares de valores X, Y separados por una coma, de tal manera que el valor de X será el tiempo acumulado y el valor de Y será el volumen abatido. De tal manera entonces que para construir esa lista vamos a hacer la siguiente operación. Vamos a asignar en una celda el valor del tiempo acumulado y vamos a encadenar este valor con una coma en formato de texto. Para ello vamos a usar el conector y vamos a colocar entre comillas la coma que queremos agregar. Y ahora vamos a encadenar la siguiente coordenada con el valor y. Entonces la siguiente coordenada, allí ya tengo escrito el valor de X, la coma y ahora el valor de Y, que será este de acá. De tal manera entonces que se me forma una cadena de texto, en este caso por ejemplo 0,0. De esta manera AutoCAD va a poder dibujar polilíneas que vaya siguiendo los vértices de esta curva y de esa manera va a quedar dibujada la curva de volúmenes abatidos dentro de AutoCAD. Vamos a copiar esta fórmula en todos los datos que tenemos y de esta manera me queda conformada la lista de valores que a mí me interesa. Esta lista de valores la vamos a copiar al portapapeles e inmediatamente nos vamos a ir a AutoCAD. Vamos a dibujar esa lista de puntos mediante el comando polilínea. Entonces seleccionamos el comando polilínea y cuando nos pide que le indiquemos el punto inicial, vamos a hacer un clic y vamos a dar clic derecho para que aparezca el menú y vamos a pegar la lista. Finalmente damos Escape para finalizar el comando y hacemos Zoom extensión. De esta manera me queda dibujada la curva de volúmenes abatidos. Recuerden que esto es simplemente un ejemplo. Vamos a dibujar, por ejemplo, unir el primer punto con el último para hacer el eje horizontal de referencia. Ahí tenemos el primer y el último punto unido. Y a continuación, lo que tenemos que hacer de acuerdo a lo que establece el método de Conti es trazar una curva que esté separada de esta el volumen útil. Aquí voy a hacer un ejemplo con, por ejemplo, un volumen útil de 400 hectómetros, por lo tanto voy a copiar esta curva 400 unidades más arriba, de la siguiente manera. Elijo el comando copiar, elijo la curva, doy enter y me dice, especifique el punto de arranque, podría decir por ejemplo cualquiera, no importa, podría dar por ejemplo este de acá. Y me dice, especifique el segundo punto y le voy a decir que el segundo punto va a estar en coordenadas relativas respecto del que yo indiqué antes. 0 unidades según el eje horizontal y 400 unidades según el eje vertical. Para hacer eso voy a escribir entonces arroba 0,400. De esa manera se va a dibujar o se va a copiar 0 unidades desplazadas según el eje horizontal y 400 desplazadas según el eje vertical. Damos enter e inmediatamente aparece la curva
desplazada en 400 unidades. Como indica el método de Conti, lo que hay que hacer es iniciar la operación en la mitad del volumen útil y terminarla en la mitad del volumen útil. Por lo tanto, voy a dibujar aquí dos segmentos que unen este punto con este punto y otro segmento que une este punto con este punto. Ahora estamos en condiciones entonces de iniciar el trazado de la curva de Conti. Recuerden que la curva de Conti es una curva, es un hilo tenso que se extiende y que tiene que quedar comprendido entre estas dos curvas que tenemos dibujadas aquí. Voy a cambiar de color, voy a poner el color rojo para dibujar la curva. Entonces vamos a poner la polilínea, va a arrancar en el punto medio del segmento este que representa el volumen útil, ese sería el volumen útil sobre 2, ahí arranca el primer punto, y a continuación tengo que tratar de dibujar un hilo tenso de tal manera que nunca se salga de las fronteras. Por ejemplo, si yo intentara llegar hasta este vértice, no podría, porque en varios puntos el hilo me queda fuera de las dos curvas, tiene que quedar entre medio de las dos curvas. Si lo intento aquí, sigue quedando fuera de las dos curvas, de tal manera entonces que aparentemente el primer punto va a estar ubicado en este lugar. A partir de este punto intento nuevamente llegar aquí, no puedo llegar aquí, así que voy a intentar llegar al punto final, a algún punto final que me quede en las cercanías. Seguramente este será un punto final. Perfecto. Ahora sí voy a poder llegar a este punto de aquí. Voy a intentar llegar a este vértice, no puedo. Intento llegar a este tampoco. Cuando llego aquí, ahí sí pasa por ese punto. Cuando intento llegar a este vértice, no puedo porque me queda ahí. Entonces voy a pasar primero por este punto. Y ahora voy a intentar llegar acá, tampoco. Tengo que pasar primero por este punto. Cuando intento llegar aquí, tampoco puedo. Tengo que pasar por este punto primero. Ahora pasa por este punto. Cuando sigo por este, no pasa por ahí. Ahí tampoco, entonces tendría que fijarme. Aparentemente pasaría por ese. Vamos a hacerle ahí. Vamos a hacer un zoom para mirar. Sí, pasa por ese, perfecto. Y ahora tendría que seguir hacia arriba. Entonces, si la quiero pasar por este punto, no puedo. Tendría que pasar primero por este. Siempre vamos por los puntos finales de los segmentos, ¿sí? Aquí pasa, perfecto. Muy bien. Sí pasa. Cuando intento llegar acá, tampoco puedo. Tengo que pasar primero por acá. Ahora sí pasa por acá. Y cuando intento llegar al punto medio, tampoco puedo. Así que voy a intentar llegar primero ahí. Que sí puedo. Y finalmente al punto medio, que estaría aquí. De esta manera, la curva roja será la curva de desembalse según el método de Conti para este volumen útil y para esta serie de caudales. A continuación, lo que tenemos que hacer es extraer los vértices de esta polilínea. Para ello vamos a utilizar el comando list. Seleccionamos la curva de desembalse y damos enter. Inmediatamente aparece la lista de puntos que son los vértices de esta polilínea roja que acabamos de dibujar. Lo que vamos a hacer con esto es copiar el contenido y lo vamos a pegar en un bloc de notas. Bien, ya lo tenemos en el bloc de notas, lo vamos a guardar. Y lo vamos a guardar como, por ejemplo, vértices Conti. Una vez que guardamos el bloc de notas,
vamos a ir a trabajar a Excel para calcular los caudales que tiene que erogar el embalse, según el método de Conti. En Excel entonces vamos a abrir el archivo que guardamos dentro del bloc de notas. Vamos a seleccionar entonces que el tipo de archivo que estamos buscando es un archivo de tipo texto, que se llama vértices Conti. Vamos a abrir. Inmediatamente nos aparece la interfaz de apertura y nos dice que seleccionemos si los campos son delimitados. ¿Sí? Vamos a poner que son delimitados. Le damos siguiente. Nos preguntan cuál es el delimitador. Y tenemos tabulación por un lado, puede ser espacio. Y el otro delimitador es el signo igual. Así que vamos a poner acá otro. Y vamos a marcar acá el signo igual. Inmediatamente entonces ahora sí me quedan las columnas todas separadas. Le damos siguiente y finalizar. De esta manera entonces me ha importado el archivo de texto que habíamos armado antes. Esta la vamos a eliminar. Y vamos a eliminar estas tres columnas que aparecen, estas cuatro columnas que aparecen acá. Vamos a eliminar esta otra y estas dos. De tal manera que vamos a insertar aquí unas, esto es entonces el tiempo acumulado, que está en días. Y esto es el volumen abatido en hectómetros cúbicos. Lo que yo necesito ahora es calcular las pendientes que hay en cada tramo. Eso me va a permitir calcular los caudales que eroga la central. Del práctico anterior, yo tengo de datos el valor del caudal medio, ¿sí? Que es en mi caso este valor que está aquí. Voy a copiar estos dos, que son la constante de cambio de unidades y el caudal medio. Lo voy a copiar, lo voy a llevar al otro archivo y lo voy a pegar aquí. Para calcular el caudal erogado en metros cúbicos por segundo, tengo que hacer lo siguiente: calcular primero la pendiente, que va a estar en hectómetros cúbicos por día, transformarla a metros cúbicos por segundo y a su vez sumarle el valor del caudal medio. Entonces el primer valor va a ser este que voy a calcular, o sea, el caudal erogado de entre el instante 0 y 244 días va a ser el valor que vamos a calcular a continuación. Va a ser igual a el caudal medio. Vamos a ponerle el caudal medio este. Vamos a apretar F4 para que siempre me copie esa celda. Va a ser más la pendiente ahora. La pendiente que yo voy a calcular es este valor menos este valor. O sea, voy a hacer esto menos esto dividido esto menos, voy a poner un paréntesis, esto menos esto, ahí. Y a su vez le voy a poner la constante de cambio de unidades, que en realidad sería 1 sobre k, que lo voy a poner aquí adelante para que quede más claro. Voy a poner un paréntesis, 1 sobre k dividido este valor, 1 dividido este valor de aquí, F4 vamos a apretar, y eso lo voy a multiplicar.
De tal manera entonces que entre 0, el tiempo igual a 0, y 244, el caudal erogado será 40,72 metros cúbicos por segundo. Copiamos estos valores hasta el final de la lista. Y aquí tengo entonces la serie de caudales que voy a tener que cargar en la planilla de Conti para simular la operación del embalse. Con esto damos por finalizado el video sobre la construcción de la curva de Conti.